A continuación, vamos a ver la presentación de análisis dimensional, el tema que corresponde hoy. Ok, iniciamos el tema. Continuación de la unidad número 1. Tenemos como primera parte el concepto de la dimensión. La dimensión significa la naturaleza física de una magnitud física. Recordemos que el tema anterior vimos lo de la magnitud física. ¿Qué significa magnitud física? Es todo aquello que puede ser medido. Allí tenemos en la lámina la altura de una puerta, lo que también podemos medir el espesor de una mesa, el diámetro de una circunferencia. Aunque son tres medidas diferentes, todas pertenecen a una misma naturaleza física y en este caso es la longitud. Tenemos a continuación, para recordar, las magnitudes fundamentales, que son 7, las cuales son magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Qué nos interesa resaltar aquí? Es la dimensión de cada una de esas magnitudes. La dimensión de la longitud se representa con la letra L, la de la masa con M, tiempo T, temperatura θ, la intensidad de corriente eléctrica I, la intensidad luminosa J y la cantidad de sustancia N. Esas son las tres magnitudes fundamentales en la física. Tenemos también las magnitudes derivadas, que vienen siendo las que provienen de la combinación de esas magnitudes fundamentales. Y aquí en la siguiente tabla tenemos solo algunas. Las otras las pueden buscar en la guía de ejercicio, en la guía de teoría, o también la pueden investigar por internet. Como algunos ejemplos tenemos aquí área o superficie, cuya dimensión es L cuadrado, el volumen L cúbico, densidad M por L a la menos 3, velocidad L por T a la menos 1, aceleración L por T a la menos 2. Y así sucesivamente hay otra gran cantidad. En esa misma tabla tenemos la dimensión para que ustedes también diferencien lo que es la unidad. Una cosa es la unidad y otra cosa es la dimensión. Allí lo tenemos con letras completamente diferentes o símbolos. Por ejemplo, el área, la dimensión es L cuadrado, pero la unidad es metros cuadrados, M a la 2. Continuando, tenemos las características de una ecuación dimensionalmente homogénea. Tenemos como primera característica los términos en una ecuación. Con dimensiones diferentes pueden multiplicarse y dividirse, pero no sumarse algebraicamente. ¿Qué significa esto? Aquí abajo lo tenemos en esa ecuación que aparece allí como ejemplo. Ok, esa ecuación que aparece allí, C es igual a I por alfa más M X a sub Y menos M Y a sub X. En esa ecuación, ¿quiénes son los términos en una ecuación? Los términos puede ser cada una de esas letras que están allí, la I, alfa, la M, X a sub Y a sub X. Si ellas tienen dimensiones diferentes, se pueden multiplicar y dividir, pero no sumarse. Como segunda característica de una ecuación dimensionalmente homogénea, tenemos que los dos miembros de una ecuación deben tener la misma dimensión, lo que implica que los monomios de un mismo miembro de una ecuación deben tener la misma dimensión.
en ese mismo ejemplo quién representa cada uno de los miembros. Como primer miembro tenemos en la ecuación la C lo que aparece en el lado izquierdo. Como segundo miembro es todo lo que aparece del lado derecho de la igualdad. Cada uno de esos monomios, como por ejemplo y por alfa es un monomio, m, x y a sub y es otro monomio, y m, y y a sub x es otro monomio. Así que en ese ejemplo, en el lado derecho de la ecuación, o lo que es el segundo miembro, aparecen 3 monomios, pero en ese monomio hay diferentes términos. Como característica número 3 de una ecuación dimensionalmente homogénea, o también se le llama ecuación dimensionalmente correcta, tenemos lo siguiente, que los términos de una ecuación con dimensiones iguales se pueden sumar, quedando con la misma dimensión. No se resuelve numéricamente. En el caso de que aparezca, por ejemplo, en una dimensión L más L, tienen la misma dimensión. Yo sumo L más L y me aparece con la misma dimensión L, pero no voy a escribir 2L. En este caso no se resuelve numéricamente. La característica número 4, tenemos que los argumentos en las funciones logarítmicas y trigonométricas son adicionales. ¿Qué significa eso? Que no tienen dimensión y que la dimensión es el número 1. Por ejemplo, cuando me aparece seno de un ángulo, seno de 35, se escribe sin dimensión y se le escribe como símbolo el número 1. Y así con otras funciones trigonométricas o logarítmicas. Continuamos con las finalidades del análisis dimensional. ¿Para qué nos sirve el análisis dimensional? Como primero, nos ayuda a escribir las dimensiones de las magnitudes derivadas en términos de las dimensiones de las magnitudes fundamentales. Allí tenemos como ejemplo la velocidad. La velocidad, la fórmula principal que hemos conocido desde hace mucho tiempo es que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. La distancia se representa con la letra L de longitud y el tiempo con T mayúscula. Tendríamos L en el numerador y T mayúscula en el denominador. ¿Qué significa eso? L sobre T, que esa T que está dividiendo se pasa a multiplicar cambiando el signo del exponente. Eso es una propiedad de la potencia. También tenemos como otro ejemplo de magnitudes derivadas lo que es la fuerza. ¿Qué conocemos de la fuerza? Que la fuerza es masa por la aceleración. La masa se representa con la dimensión m mayúscula, pero la aceleración se representa L por T a la menos 2. Entonces, a la final me va quedando que la fuerza viene siendo igual a m por L por T a la menos 2. Seguimos con otra de las finalidades, es que el análisis dimensional ayuda a comprobar la veracidad de una fórmula física, utilizando las características de una ecuación dimensionalmente homogénea. Tenemos como ejemplo que a alguien se le ocurra escribir el área de un círculo, A es igual a 2pi por R. Esa R significa radio. Cuando vamos a sustituir las dimensiones de cada una de ellas, según la tabla que se vio en las láminas anteriores, el área es igual a L al cuadrado, la dimensión. Eso quedaría en el primer miembro de esa ecuación. En el segundo miembro, ¿qué tendríamos? El 2 y el pi, como son valores constantes, queda sin dimensión. Y cuando está sin dimensión se le escribe el número 1. Pero aparece allí también R, que es el radio. El radio su naturaleza física es la longitud. Y la longitud se escribe con la L. Entonces, del segundo miembro de la igualdad, lo que viene siendo en el lado derecho, quedaría como dimensión L. Cuando comparamos esa ecuación, vemos que en el primer miembro queda L cuadrado y en el segundo miembro queda L. Por lo tanto, esa ecuación no es dimensionalmente homogénea. Entonces, allí eso nos permite escribir que esa fórmula no está bien escrita. Tenemos
la siguiente finalidad, como lo es el análisis dimensional, ayuda a deducir fórmulas o hallar la dimensión de otras magnitudes desconocidas. Se plantea allí uno de los ejemplos que aparece en la guía de ejercicio, como lo es la siguiente ecuación, que viene siendo C es igual a I por alfa más M por X por A sub Y menos M por Y por A sub X. Nos plantea el ejemplo que la ecuación es dimensionalmente homogénea, lo que quiere decir que cumple con todas las características que se dice para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea correcta. Donde nos dice que A es una aceleración angular, M es una masa, X y Y son longitudes, A sub X y A sub Y son aceleraciones lineales. ¿Por qué nos dice cada una de ellos? Porque con eso nos vamos a la tabla anterior y vamos a sacar la dimensión de cada una de esas variables, términos que están allí. Y luego nos piden determinar las dimensiones fundamentales de C e I. O sea, ¿qué pasa? Que allá hay unas magnitudes desconocidas. Nos están dando unas magnitudes conocidas y vamos a poder hallar unas dimensiones desconocidas en ese caso. Para continuar, vamos a resolver ese mismo ejercicio. Y como se lo dije anteriormente y se lo vuelvo a repetir, aquí está el enunciado de ese ejemplo, donde nos dice que la ecuación C es igual a I por alfa más M por X por A sub Y menos M por Y por A sub X. Es dimensionalmente homogénea. Ya tenemos que alfa es una aceleración angular, M una masa, X y Y son longitudes, A sub X y A sub Y son aceleraciones lineales. Cuando vamos a sacar los datos de ese enunciado, tenemos que las dimensiones de esas magnitudes son, para la aceleración angular, se escribe 1 sobre t cuadrado, eso es lo mismo que escribir t a la menos 2, por propiedades de potencia. M, la masa, eso nos lo dice la tabla de las dimensiones, bien sea fundamentales y derivadas. X y la Y nos dice que son longitudes, se representa con la letra L. A sub X y A sub Y como aceleraciones lineales se representan con la dimensión L por t a la menos 2 y nos piden determinar las dimensiones de C e I. Tenemos la ecuación principal, que es la que está allí arriba. C es igual a I por alfa más MX A sub Y menos M por Y por A sub X. De acuerdo a los datos, se sustituye cada una de esas dimensiones en la ecuación. Y allí la tenemos. La C, como no me dan la dimensión de eso, sino que la tenemos que hallar, queda igual. Lo otro que me están pidiendo es la I, queda igual. Entonces nos vamos al segundo miembro de la igualdad para sustituir alfa. Alfa va a ser t a la menos 2 más la M, que es masa, va a quedar con la M mayúscula, la X quedaría con la L mayúscula y A sub Y quedaría con L por t a la menos 2. Eso sería el segundo monomio que aparece en la ecuación. Menos M sería M mayúscula, la Y sería L y A sub X sería L por t a la menos 2. Ya sustituimos cada uno de las magnitudes que aparece allí en esa ecuación. Vamos a comenzar a aplicar características cuando una ecuación es dimensionalmente homogénea o correcta. En este caso, la característica que se va a aplicar es los términos de una ecuación con dimensiones iguales se pueden sumar quedando con la misma dimensión, más no resolver numéricamente. ¿Cuál es eso que aparece que son iguales? Aquí la tenemos, M, L, L t a la menos 2. Cuando yo resuelvo este monomio me va a quedar M, L cuadrado t a la menos 2 menos
m, aquí vuelve a aparecer el otro monomio, L por L cuadrado, T a la menos 2. Vemos que estos dos, dimensionalmente hablando, son iguales, aunque tengan signos diferentes. Por eso es que esta característica nos dice que cuando tienen dimensiones iguales, se pueden sumar quedando con la misma dimensión, más no resolver numéricamente. Porque si resolvemos numéricamente, ¿qué pasaría con eso? Que como uno tiene signo positivo y el otro negativo, numéricamente ellos se van a cancelar. ¿Por qué? Cuando estoy resolviendo una suma algebraica, los signos que son diferentes se restan. Pero en este caso, como estamos resolviendo son dimensiones, la característica me dice que se escribe la misma dimensión y no se resuelve numéricamente. Allí vemos entonces la ecuación que queda, C es igual I por T a la menos 2 más ML cuadrado T a la menos 2. Aquí habían dos monomios, ahora ellos se convierten en uno solo. Continuamos con la solución de ese ejercicio. Y en este caso se aplica otra característica de la ecuación dimensionalmente homogénea, donde dice que los monomios de un mismo miembro de la ecuación deben tener la misma dimensión. En este caso, en el segundo miembro, o lo que está en el lado derecho de la ecuación, aparecen dos monomios. Entonces, como dice que los monomios de un mismo miembro de la ecuación deben tener la misma dimensión, como deben tener la misma dimensión, se iguala. Entonces, igualamos eso y me queda que I por T a la menos 2 va a ser igual a M por L cuadrado por T a la menos 2. ¿Qué nos interesa allí hallar? I, porque es una de las que está desconocida, las dimensiones. Entonces, despejamos de allí eso y me queda que el T a la menos 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, tenemos esta igualdad que aparece allí. ¿Qué hacemos en ese caso que tienen términos semejantes? T a la menos 2 que está multiplicando y T a la menos 2 que está dividiendo. Ellos dos quedaría el número 1 y a la final va a quedar que I va a ser igual a M por L cuadrado. Eso sería en ese caso el despeje de I. Pero tenemos lo siguiente a continuación, que en la guía de ejercicio no aparece esa respuesta, sino que nos aparece la dimensión de I en función de la fuerza. Y veamos por qué. O sea, no quiere decir que el despeje que se hizo anterior está malo. No, sino que la guía de ejercicio nos plantea otra respuesta. ¿Qué tenemos allí? Nos aparece una F, pero F ¿quién viene siendo? La fuerza. Pero la fuerza tiene su dimensión. La dimensión de la fuerza es M por L por T a la menos 2. ¿Qué se va a hacer? Que se va a sustituir fuerza donde aparezca S. Entonces tenemos que la ecuación I igual a M por L cuadrado por T a la menos 2 dividido entre 3 a la menos 2, donde aparezca vamos a colocar F. Entonces arriba aparece en el numerador M por L por T a la menos 2, vamos a colocar fuerza. Me va a quedar una L allí. Y en la parte de abajo, que es lo del denominador, aparece T a la menos 2. ¿Qué hacemos con él? Lo pasamos a multiplicar, o se pasa en el numerador, cambiando el signo del exponente. Y sigo insistiendo en esa propiedad de potencia. Y nos queda de la siguiente manera, que iba a ser igual a F por L por T cuadrado. Ese es el resultado o el despeje que nos aparece en la guía de ejercicio. El ejercicio al principio nos pedía dos incógnitas, que era C y que era I, las dimensiones de cada uno de ellos. Ya tenemos la I, ahora nos falta ya la dimensión de C. Y continuamos con la misma ecuación. Una de las ecuaciones que nos quedó al principio, cuando estábamos sustituyendo cada una de las dimensiones, nos quedó esto: C es igual a I por T a la menos 2 más M, L cuadrado, T a la menos 2.
donde aparezca ahí, vamos a colocar f por L por t cuadrado. Y seguimos dejando todo lo demás igualito. T a la menos 2 más m L cuadrado por t a la menos 2. Solamente se sustituyó allí lo que es la dimensión de i. Tenemos que en el primer monomio del segundo miembro, lo que es f por L t cuadrado t a la menos 2, para t, porque aparece t a la 2 y t a la menos 2, tienen la misma base t, entonces se aplica una propiedad de potencia de igual base. Les recordamos que se coloca la misma base y se suman los exponentes. En ese caso, t a la 0, t a la 0 va a quedar 1. Así que en ese primer monomio me va a quedar fl. En el segundo monomio, donde aparece ml cuadrado t a la menos 2, vamos a sustituir fuerza, donde la fuerza va a ser igual m por L por t a la menos 2. ¿Qué nos queda? En esa ecuación nos queda en el primer monomio del segundo miembro f por L y en el segundo monomio de ese segundo miembro también nos queda f por L. ¿Qué estamos viendo allí? Que tienen dimensiones iguales en el segundo miembro. Volvemos a aplicar la característica de la ecuación dimensionalmente homogénea, donde los términos de una ecuación con dimensiones iguales se pueden sumar quedando con la misma dimensión. ¿Cuál es en ese caso? La dimensión f por L. Entonces el resultado de C sería f por L. Ya tenemos la dimensión de I, que era en ese caso f por L t cuadrado, y la dimensión de C igual a f por L. Ya teniendo esas dos dimensiones, finaliza el ejercicio. ¿Qué tenemos ahora? Un resumen de todo. Vamos a ver y recordar el significado de análisis dimensional. La dimensión es la naturaleza física de una magnitud física. ¿Qué es una magnitud física? Todo aquello que puede ser medido. ¿Qué podemos medir? Se puede medir longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Eso que aparece allí son las 7 magnitudes fundamentales, cuyas dimensiones son el símbolo que aparece allí en la tabla, en este caso, para la longitud L, para la masa M, y así cada una de ellas. La tabla siguiente son las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, recordemos que viene de la combinación de las magnitudes fundamentales, y allí aparecen solo algunas de las que pueden existir. Tenemos área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y así sucesivamente las que vemos allí en la pantalla. ¿Qué recordamos de una ecuación dimensionalmente homogénea o correcta? Tiene la misma dimensión en ambos miembros, lo que implica que cada monomio tiene la misma dimensión en cada miembro de la igualdad. Lo vemos en la ecuación que aparece allí, en el lado izquierdo, quiénes son los monomios, este monomio FL, quién puede ser otro monomio FL. Eso quiere decir que ellos tienen la misma dimensión. ¿Qué tenemos también que recordamos? Que los términos de un monomio en una ecuación con dimensiones iguales, ellas se suman, quedando la misma dimensión, más no numéricamente. Aquí, en este caso, como aparece f por L más f por L, la dimensión que quedaría como resultado sería C igual a f por L. Cuando las dimensiones son diferentes, no las puedo sumar, sino que se multiplican o se dividen, de acuerdo a lo que nos presente el ejercicio. La finalidad de un análisis dimensional
es también hallar la dimensión de una o más magnitudes desconocidas en una ecuación, como fue el ejemplo que vimos anteriormente, donde aparece la ecuación C es igual a I por alfa más mx a sub y menos my a sub x. En este caso, el ejemplo que se planteó allí era hallar las dimensiones de I y las dimensiones de C. Con esto finalizamos la clase. Muchísimas gracias por su atención.